Después de las promesas de campaña fueron ya los temas ya como presidente electo, y esta es la realidad. Al final del día, el costo de operación en el caso de empresas maquiladoras, manufactureras de exportación, pues va a estar vinculado de alguna manera directa con el nivel de ingreso que tenemos, porque recuerden que la manera que facturamos nuestro servicio de manufactura va en función total de costos y gastos de operación por los temas de precios de transferencia que tenemos como obligación de la maquiladora. Estos son los temas principales que vemos para el sector manufacturero, que están relacionados o vinculados con el tema del incremento al doble del salario mínimo. Cada empresa tiene que hacer sus corridas, cada empresa tiene que realizar sus ajustes, tiene que revisar también con sus áreas de recursos humanos cuáles van a ser los impactos. Indudablemente, en el caso de operaciones de manufactura de empresas maquiladoras, al aumentar el costo de operación, pues van a aumentar la utilidad. Vamos a tener una utilidad por lo menos operativa mayor a la que teníamos hasta 2018, pero por el incremento natural de aumentar el salario mínimo general, ¿no? No sé, Juan Carlos, Ernesto, si hubiese algún comentario mínimo que ustedes quieran hacer al respecto, porque si no lo hubiera, pues vámonos adelante con el tema de la agenda, ¿no? El tema de lo que vamos a seguir tratando ahorita tiene que ver ahora con el tema del decreto de estímulos fiscales. Es un decreto de estímulos que también quizás teníamos una expectativa muy alta respecto al contenido del mismo y respecto a los efectos que pudiera tener para el sector manufacturero. Hay quienes apostaban, por ejemplo, que tenemos un incremento en el salario mínimo, pero de alguna manera vamos a tener también una reducción en la tasa impositiva del impuesto sobre la renta, que de alguna manera se va a compensar con los incrementos al salario que vamos a tener, con los costos de operación que vamos a tener, ¿no? Pero la realidad es el decreto de estímulos fiscales de la región fronteriza se dio a conocer hasta el 31 de diciembre de 2018. Yo creo que no hubo un organismo que tuviera de manera anticipada el contenido del mismo decreto. Es un decreto cuya aplicación es optativo para los contribuyentes de la región fronteriza. En el mismo se otorgan dos incentivos, dos estímulos. El primero consiste en un crédito fiscal en materia de impuestos sobre la renta, y el otro es un crédito en materia del impuesto al valor agregado. Aquí lo interesante y lo más importante, que desde ahorita lo recalcamos y lo decimos desde un inicio, Ernesto me va a ayudar con la presentación de este tema. Lo principal y lo primordial es que la industria maquiladora no se encuentra dentro del alcance de los beneficios del decreto. Esto para efectos del impuesto sobre la renta. Para temas del impuesto al valor agregado, pues sí tiene sus connotaciones, pero sí tiene alcance para la industria manufacturera de exportación, particularmente maquiladoras, ¿no? Otro tema interesante, el decreto es por una vigencia de 2 años, simple y sencillamente por 2 años, aunque son temas que también obviamente se tienen que estar revisando. En una visita que hiciera el presidente de la República a Ciudad Juárez para dar a conocer el decreto de beneficios, pues dijo que a lo mejor habría que extenderlo, habría que revisarlo y a ver si se extendería por 6 años más, por lo menos dijo por lo que dura el sexenio. La verdad de las cosas es que eso no lo conocemos. Lo que conocemos es que en el decreto nada más se establece un periodo de vigencia y es por 2 años, ¿no? El decreto define lo que es la frontera norte, y obviamente para el tema de la frontera norte ya no se habla de que vayan a ser 20 o 30 kilómetros, lo que originalmente se escuchaba en las promesas de campaña o en las promesas que hiciera el presidente Andrés Manuel López Obrador. Simplemente ahora la distinción de lo que es la frontera norte se hizo a través de municipios. Para el estado de Baja California comprende 5 municipios que son Ensenada, Playas de Rosarito, Tijuana, Tecate y Mexicali. En Sonora es el estado donde más municipios tiene de lo que comprende la región fronteriza norte. Tenemos a San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, General Plutarco Elías, Caborca, Altar, Zarig, Nogales, Santa Cruz,
Cananea, Naco, Agua Prieta, son los municipios que comprenden el estado de Sonora y que tienen alcance en esta definición de región fronteriza norte. 8 municipios en Chihuahua: Janos, Ascensión, Juárez, Fragedies, Guerrero, Guadalupe, Coyame, Sotol, Ojinaga y Manuel Benavides. En Coahuila fueron 8 municipios, están listados en la presentación. Solamente Anáhuac, por el estado de Nuevo León, es el único municipio que tiene alcance en el decreto. Y en Tamaulipas hay 10 municipios que van a estar comprendidos dentro de la definición de la región fronteriza norte, que es Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Vallehermoso y Matamoros. O sea, y son municipios donde ustedes van a poder ver y conocen muy bien, están instaladas la gran cantidad, mayoría de empresas maquiladoras en la región fronteriza norte, ¿no? ¿Por qué quitar a la maquiladora del decreto de beneficios? ¿Cuáles son algunas consideraciones particulares de este tema del decreto de beneficios relacionados estrictamente con el impuesto sobre la renta? Bueno, pues aquí le pido a Ernesto que me ayude un poquito a desarrollar también esta parte de la presentación, ¿no? Recuerden, pueden ustedes mandar sus preguntas. Yo creo que en pantalla van a estar viendo por ahí la página o el link donde van a poder estar mandando ustedes sus preguntas, las vamos a estar recibiendo. Les garantizamos que va a haber respuestas si las tenemos, obviamente, y si no, pues obviamente las vamos a estar revisando. Ayúdame, Ernesto, entonces, sí, revisando el tema también que tiene que ver con el impuesto sobre la renta, ¿no? De acuerdo, Oscar, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Sí, básicamente el decreto, dentro de su exposición de motivos, pues establece todas las consideraciones para otorgar el decreto, y muchas de esas consideraciones tienen que ver o caben a la medida de lo que es la industria en la región: generación de empleo, generación de inversión, fomentar el desarrollo de la actividad económica. Todas esas son cualidades que la industria maquiladora pues aporta o cumple con esas características. Sin embargo, también dentro de la exposición de motivos se establece que al analizar el otorgamiento de este beneficio, lo que se identificó, lo que se pretendía es no duplicar el impacto respecto de sectores que ya tengan algún beneficio o algún tratamiento especial, precisamente para no generar temas de desigualdad, etcétera, etcétera. Eso es lo que dice la exposición de motivos, y la industria maquiladora no fue la única excluida. Obviamente, por el volumen, por el número de industrias, probablemente es la que más llame la atención, pero hay otros sectores como el sector primario, operaciones a través de fideicomisos inmobiliarios, almacenes generales de depósito, etcétera, que también fueron excluidos. Respecto al tema de la industria maquiladora, lo que sí es una realidad es que la industria maquiladora siempre ha tenido un régimen especial de tributación, y desde la perspectiva de impuesto sobre la renta hay 2 características o 2 temas particulares que son muy relevantes. El primero es la exención que tiene un extranjero que contrata con la empresa maquiladora, la casa matriz o el principal, como generalmente nosotros lo llamamos, la exención que tiene de no generar un establecimiento permanente en México, o sea, una presencia fiscal. ¿Qué significa esto? Y así se ha ido dando este tratamiento a lo largo de los años, a partir del 2000, inicios de este siglo. Lo que significa es que todas las utilidades por las ventas de productos, obviamente los productos que se vendan fuera de México, toda la actividad de manufactura, toda esa utilidad no es gravada en México. ¿Por qué? Porque el extranjero, bajo condiciones normales, al tener inventarios, al tener maquinaria y al tener empleados, pudiera generar una presencia fiscal en México. Entonces, el principal beneficio que este sector ha ido cabildeando por muchos años es precisamente que el enfoque fiscal, o que la generación de recaudación fiscal, en lugar de ser a través del extranjero, sea a través de la empresa maquiladora, y es por eso que el extranjero cuenta con esta exención, a cambio de que la empresa maquiladora cumpla con reglas de operación de maquila, que son las del 181 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y también cumpla con reglas de precios de transferencia, lo cual también estas reglas ya a lo largo de los años se han ido modificando para incorporar un retorno adicional, no nada más a los costos y gastos de la maquiladora, sino también al nivel de activos que se utilizan en México y que son activos propiedad del extranjero. Entonces, ese es un beneficio que es muy, muy importante,
y que no nada más le da protección en México al residente en el extranjero, sino este régimen de la exención se negoció y se cabildeó con el gobierno para evitar temas de doble tributación o cargas fiscales innecesarias, porque un extranjero al gravar en México, pues no necesariamente va a poder acreditar los impuestos pagados en México. Entonces, esta es el primer régimen especial o beneficio que tiene la industria, y el otro beneficio que se da a partir de 2014, cuando a través de la reforma fiscal de ese año se limita la deducción de prestaciones exentas pagadas a trabajadores. En esa ocasión, la no deducibilidad de un porcentaje de esas prestaciones se dio de manera general, y a través de Index se logró demostrar que ese efecto particular tendría un efecto muy negativo para la industria. ¿Por qué? Porque la industria maquiladora de entrada es una industria que genera empleo, volúmenes importantes de empleos. Las industrias maquiladoras pagan prestaciones a sus empleados, prestaciones que una buena parte de esas prestaciones son exentas. Sin embargo, a diferencia de otras industrias, la industria maquiladora, ese costo o esos pagos que hacen los trabajadores los factura al residente en el extranjero como parte de sus ingresos de maquila, y sería totalmente injusto y ilógico que por un lado me obligues a facturar y a generar un ingreso por esas prestaciones que por otro lado me estás negando la deducibilidad. Entonces, por esa razón se le otorgó a la industria maquiladora esa deducción adicional, que más que verlo como un beneficio fiscal, realmente, como lo vimos y como lo planteamos en todo momento, es que era una necesidad por las características muy particulares de la industria. Entonces, estos son los dos puntos que de entrada debemos de tener en mente. ¿Por qué? Porque obviamente el gobierno, al diseñar este nuevo decreto, identificó que ya tenemos estos beneficios, y para ir adelante y poder evaluar cuáles son los pasos a seguir, no hay que perder de vista lo que ya tenemos. Ahora, precisamente un tema que se está generando ahorita es en el mercado y con muchas empresas es, bueno, no tengo acceso al beneficio del ISR, que ahorita vamos a comentar a detalle cómo funciona. No tengo acceso, bueno, sigo siendo maquiladora o no. Ese es un tema que precisamente se debe analizar caso por caso. Precisamente la intención de este programa o de esta plática es darle los elementos para que ustedes puedan hacer una evaluación concreta, pero también de una manera que abarque todos los elementos. ¿Por qué? Porque si por un lado decimos, no, ya no voy a ser maquiladora, pues me expongo a perder la protección del EP, del establecimiento permanente, para mi casa matriz, lo cual le puede generar un impacto fiscal en México o en el extranjero. O por otro lado, también nos llevaría a perder la deducción adicional del decreto de Peña, que es como generalmente lo conocemos, lo cual en algunas empresas ese beneficio es mayor que el beneficio que pudieran tener con la reducción de la tasa del decreto de la frontera norte. Entonces, la idea es que ustedes tengan los elementos y que no nada más, cuando hagan sus evaluaciones, no nada más vean el diferencial del impuesto a pagar en México, sino tengan o tomen en consideración los demás elementos que implica el perder la exención del EP y el perder lo del decreto Peña. Un punto más de aclaración: el decreto es aplicable, si bien no es aplicable a las maquiladoras que tributen conforme al 181, ya sea paguen a través de APA o de Safe Harbor, sí es aplicable a otras empresas IMEX que no necesariamente son maquiladoras, pueden ser manufacturadas por contrato, pueden ser de servicio, etcétera, siempre y cuando cumplan los requisitos. Le aplica a las empresas Shelter y obviamente a cualquier otra empresa que no esté expresamente excluida. Aquí presentamos algunos cálculos precisamente para que ustedes puedan evaluar el impacto que tendría el aplicar el decreto de la frontera norte versus el decreto de Peña Nieto. Lo que tenemos aquí es una muestra de empresas que tienen un APA. Estamos incluyendo aquí si son intensivas en mano de obra o en capital, en activos. Tenemos su resultado fiscal, tenemos el ISR que están pagando actualmente y estamos simulando cuánto pagaría esa empresa si le quitaran o si dejara de aplicar el decreto Peña. Como pueden ver, obviamente la no deducibilidad de los sueldos exentos va a hacer que tengan una mayor utilidad y un mayor ISR. Y por otro lado, estamos comparando cuánto sería el pago del impuesto
si pagan la tasa reducida, que aquí para efectos de simplificación estamos usando una tasa del 20%, ahorita vamos a ver que la tasa no siempre es el 20%, pero para efectos ilustrativos, y lo que podemos ver aquí es que en el caso de dejar de aplicar, o sea, ya ahorita como están pagando las empresas, están pagando una tasa menor del 20%. ¿Qué quiere decir esto? Que en caso de dejar de aplicar el régimen de maquila y pagar con el decreto de la frontera norte, estarían pagando más impuesto que el que pagan ahorita. Obviamente a estas empresas no les convendría evaluar un cambio. Por otro lado, para empresas que tienen Safe Harbor, por la mecánica del Safe Harbor, si recuerdan, el Safe Harbor básicamente, aunque no lo dice expresamente, a lo que te lleva es a que no facturas los no deducibles. ¿Por qué? Porque tú siempre tienes que llegar a una utilidad fiscal mínima y en función de esa utilidad a la que tienes que llegar y los gastos que tengas, determinas el ingreso. Entonces, si una empresa que aplica Safe Harbor dejara de aplicar el decreto Peña, pues la utilidad fiscal a generar en México va a ser la misma y el impuesto a pagar en México sería igual o sería menor con el tema con la tasa reducida. Sin embargo, lo curioso en estos casos es que al residente en el extranjero no le estarían facturando las deducciones exentas por la parte no deducible y eso le generaría un mayor impuesto al principal en su país de residencia, por ejemplo Estados Unidos, porque tendría una deducción menor. Y se generaría una distorsión también muy curiosa porque posiblemente a nivel contable la maquiladora estaría generando pérdidas porque tendría que generar menos ingresos para llegar a la utilidad mínima y estaría generando pérdidas contables, lo cual después tiene implicaciones en distribuciones de dividendos, etcétera. Entonces, esto es lo que tienen que ustedes evaluar al momento de analizar el impacto de este decreto. Esto que decimos, precisamente este es un ejemplo de cómo el facturar, el quitar la parte de los no deducibles, te impacta, lo pueden ver ahí en la primera columna, lo que tenemos es... Si se hicieran no deducibles las prestaciones exentas, estarías facturando por ingresos de maquila 161 millones o pesos o lo que gusten. Y por otro lado, al tener la deducción de Peña, estamos facturando 170 pesos al principal. ¿Por qué? Porque es una partida deducible y está el principal también tomando esa deducción. Entonces, ese es precisamente para que ustedes puedan tenerlo como contexto a la hora de hacer sus cálculos. Independientemente de que a la industria maquiladora como tal no le aplique, la realidad es que muchos grupos y muchos de ustedes posiblemente tengan empresas que no son maquiladoras, ya sea que tengan una prestadora de servicios, ya sea que tengan una empresa distribuidora o que se dedique a otras cosas, o a lo mejor otra manufacturera que era Pitex antes y que se quedó como tal y no tributa conforme al esquema fiscal. Vamos aquí nada más a continuación a ver de manera muy general cuáles son las características del decreto para efectos de ISR para posteriormente pasar a IVA. Básicamente, en términos del decreto, los beneficiarios son personas morales título segundo, también residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente, personas físicas con actividades empresariales y profesionales del título quinto, capítulo 2, sección 1, y personas morales que tributen en términos del título 2, constituidas por personas físicas con ingresos inferiores a 5 millones de pesos. Entonces, estos son los beneficiarios. La mecánica para determinar si me aplica o no el incentivo es, primero, está diseñado para empresas que tienen ingresos obtenidos en la región fronteriza y siempre y cuando estos ingresos representen por lo menos o más del 90% del total de sus ingresos. De manera general, el beneficio consiste en aplicar un crédito fiscal contra el ISR que equivale a una tercera parte del impuesto causado. Si no hubiera más reglas, lo que esto significaría para personas morales es que la tasa se va del 30 al 20%. Sin embargo, este cálculo no es tan sencillo porque se debe de hacer en la proporción que representen los ingresos de la región respecto al total de los ingresos obtenidos por la empresa. Entonces, lo cual no necesariamente nos va a llevar
a una tasa del 20%, y esto sí queremos hacer énfasis porque mucha gente lo quiere sobresimplificar y pudieran cometer algún error en sus cálculos. Entonces, para efectos de las personas morales, la tasa pudiera llegar al 20% si tienen el 100% de sus ingresos en la región fronteriza, pero si tienen ingresos fuera de la región, la tasa va a ir siendo mayor, y para personas físicas la tasa pudiera ser diferente en función de la tasa que le corresponda por el nivel de ingreso, ¿no? No se incluyen en la proporción a calcular, no se incluyen ingresos por bienes intangibles ni de comercio digital. Esto también aplica de alguna manera para IVA de manera como parte de los incentivos de la intención del decreto. Y un requisito muy importante también para precisamente poder accesar es acreditar que el domicilio fiscal en la región fronteriza se tiene por lo menos 18 meses antes de que se presente la aplicación del decreto. Cabe también la pena mencionar que hay reglas muy particulares para empresas que puedan tener, que estén ubicadas en la región fronteriza, pero que tengan sucursales o establecimiento fuera de ellas. La intención es que nada más el beneficio le aplique a las actividades de la región fronteriza. Y también hay reglas particulares para empresas que están fuera de la región, que tienen domicilio fiscal fuera de la región fronteriza, pero que tienen sucursales, establecimientos en la región fronteriza. Igual manera también hay reglas particulares para empresas nuevas o para empresas que tengan menos de los 18 meses en la región, siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos y se comprometan a que los ingresos que van a generar van a cumplir con las proporciones planteadas. Tenemos aquí un ejemplo muy sencillo, nada más para ilustrar el tema de las proporciones. Aquí tenemos un ejemplo de una empresa ubicada en Ciudad Juárez que trae ingresos totales de 10 millones o como lo quieran llamar, y trae los totales son 10 millones con ingresos de la región nada más de 9.5 millones, lo cual estaría generando una proporción del 95%. Esta empresa, al calcular su ISR, y determinar esa tercera parte que le puede reducir al ISR causado, la reducción va a ir en función de ese 95%, que es nada más lo que representan los ingresos de la región fronteriza. Entonces, por eso es que en este ejemplo la tasa efectiva no es del 20%, sino del 20.5% por ese diferencial de ingresos que se obtienen fuera de la región fronteriza. Ya para la aplicación o para poder obtener los beneficios del decreto, obviamente ya lo manejamos, lo del 90% de los ingresos en región, los 18 meses de permanencia o de estancia para poder tener acceso, y hay que estar inscritos en un padrón de beneficiarios en la región fronteriza. Ya se publicaron por ahí unas fichas de trámite y unas reglas para solicitar esta inscripción al padrón. Y la inscripción debe de solicitarse o se debe hacer antes del 31 de marzo. Si se les pasa esa fecha, ya después ya no lo pueden aplicar. La empresa debe de contar con firma electrónica avanzada, debe tener su acceso al buzón tributario. Y una novedad que va a ser algo muy interesante que las empresas van a tener que analizar es que deben de colaborar semestralmente con el programa de verificación en tiempo real. Las reglas, la sexta modificación a las reglas, la resolución miscelánea que ya se publicó en la página del SAT de manera anticipada, no ha sido publicada en Diario Oficial, ya incluye una regla bastante detallada de la información que se debe de hacer disponible al SAT. Trae una descripción de cómo el SAT te va a solicitar la información, y obviamente cualquier incumplimiento o cualquier negativa o cualquier falta de colaboración por parte de la empresa en este programa se va a considerar como un incumplimiento, lo cual te saca del beneficio y después hay que pagar cualquier beneficio aplicado indebidamente. Las facultades del SAT es básicamente, el SAT tiene que emitir una resolución una vez que la empresa solicita su inscripción. El SAT debe de notificar su inscripción para efectos de empezar a aplicar el beneficio. Lo debe de hacer dentro de un mes, del mes siguiente a la fecha de la presentación. Aplica la negativa ficta, o sea, si no te contestan, se considera que te negaron la solicitud. Y un tema también es que cuando tú presentas la solicitud, el SAT tiene el derecho, la facultad de pedirte información, te va a dar 5 días, te va a pedir información 5 días
dentro de los siguientes 5 días hábiles después a la fecha de que tú presentes la solicitud, y te va a dar un plazo similar para que tú contestes. Si no contestas, se entiende que el contribuyente se desistió de la solicitud. La autorización tiene vigencia de 1 año, lo cual significa que una vez que la obtienen, el próximo año la van a tener que volver a solicitar. Si lo aplican automáticamente, lo están aplicando de manera indebida. Obviamente, al darte un beneficio, el SAT tiene también la facultad de darte de baja en el padrón, siempre y cuando el contribuyente lo solicite por alguna razón que convengan sus intereses. A lo mejor no quiere para cumplir con los requisitos, no puede, es optativo, como lo dijo Oscar al inicio. Y obviamente, una vez que estén dados de baja del padrón, se tiene que presentar complementarias, porque pierdes el derecho de aplicar el estímulo por todo el año. Entonces, si ya lo aplicaste en algunos meses, te vas a tener que regresar, vas a tener que presentar complementarias con actualizaciones y recargos. Y también hay una regla muy interesante con la cual hay que tener cuidado, es el tema de que si por omisión o teniendo el derecho a aplicarlo, la empresa no lo aplica, vamos a suponer que en un pago provisional les dio un impuesto y no aplicaron el beneficio, se considera que estás perdiendo o estás desistiéndote del hecho de seguir aplicándolo, ¿no? Lo cual implica que todos los años deben de hacer su procedimiento y sus cálculos para aplicarlo, porque si no pierden el derecho por todo el ejercicio. La autorización la podrá revocar el SAT, siempre y cuando el contribuyente no presente la renovación o se deje de cumplir con algún requisito de los establecidos en el decreto, lo cual es muy importante que revisen a detalle, porque cualquier incumplimiento, el SAT después, a través de una revisión, puede ejercer facultades de comprobación y puede determinar que aplicaron el beneficio de manera incorrecta, ¿no? Entonces, en términos generales, y digo, antes de pasar a IVA, y digo, creo que también para IVA la discusión es relevante, Juan Carlos, así como el SAT decidió excluir a contribuyentes que ya tuvieran otros beneficios, también fue muy claro en dejar fuera de los beneficios de este decreto a contribuyentes que no estuvieran al corriente de sus obligaciones fiscales, ¿no? Entonces, si quieres comentar también aquí qué contribuyentes quedan fuera por esas características. Con todo gusto, Ernesto, gracias. Es correcto y hay que poner mucha atención sobre ese punto. Quizá es uno de los temas más relevantes por los cuales necesitamos esperar la respuesta del SAT una vez que presentamos el aviso de inscripción al padrón. Estos conceptos incluyen distintos rubros, uno de ellos, por ejemplo, el ingreso por subcontratación, prestación de servicios, subcontratación e intermediación, pero en el concreto de los incumplidos hace referencia al artículo 69, penúltimo párrafo del Código Fiscal de la Federación, así como al artículo 69b del mismo código. ¿Qué es lo que dice el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación en su penúltimo párrafo? Establece, por ejemplo, contribuyentes que no estén localizados en su domicilio fiscal, contribuyentes que cuenten con un crédito fiscal firme, no garantizado, que cuenten con un crédito fiscal que no esté firme, pero que esté siendo impugnado sin garantía o no pagado, contribuyentes que cuenten con créditos fiscales condonados, entre otros supuestos. Entonces, pues hay que poner mucha atención en estos rubros, porque si nos llegamos a ubicar en alguno de los supuestos, pues ya no vamos a calificar por los beneficios del decreto en materia de impuestos sobre la renta. Muchos contribuyentes posiblemente se van a ubicar en el concepto de condonación. En años previos, sexenios previos, cada cambio de sexenio había un programa de amnistía fiscal muy amplio y muchísimos contribuyentes solicitaron esos beneficios. Están listados en la lista del 69, son casi 70,000 contribuyentes listados en esas publicaciones que hace el Servicio de Administración Tributaria. Entonces, pues sí, puede excluir a muchísimas empresas, Ernesto, atendiendo la pregunta y en estos rubros específicos. O sea, pórtate bien, porque también te portas mal, también voy contra ti, voy con todo, ¿no? También, o sea, hay una ley también ahí de transparencia, también la ley de confianza ciudadana también es un tema interesante, ¿no? O sea, hoy en día
no tienes que estar en la lista negra, aunque tengas derecho a aplicar el decreto del beneficio del decreto de la frontera. Si por alguna razón estuviste en la lista negra, cualquier motivo que haya sido, automáticamente te deja fuera, ¿no? Te deja fuera. Okay. Es correcto, y sí, esta ley de confianza ciudadana que se está debatiendo en el Congreso, en este mismo aviso se está requiriendo, por ejemplo, subir algunas manifestaciones bajo protesta, decir verdad. Se está confiando en el contribuyente, pero sí es muy claro la disposición en establecer un límite de a quiénes aplica y a quiénes no aplica. Y al encontrarse establecido en decreto, pues es viable, es factible, es una facultad del Ejecutivo establecer ese tipo de limitantes, y entonces, si se encuentra en el supuesto, pues el contribuyente queda excluido de los beneficios. Perfecto. ¿Qué pasa en materia de IVA? Vamos a revisar lo que viene también en materia de impuesto al valor agregado para este tema de la frontera norte. Al final del día hay particularidades respecto al beneficio en materia del impuesto al valor agregado. Y habría que recordar y de inmediatamente revisar que los requisitos para acceder al estímulo fiscal en materia de IVA son totalmente diferentes, o son diferentes a los requisitos en materia de impuestos sobre la renta, ¿no? En materia de IVA, toda persona física o moral que realice actos o actividades en establecimientos ubicados dentro de la región fronteriza norte, pues van a poder acceder también a este estímulo, que básicamente consiste en un crédito fiscal del 50% de reducción, del 50% de la tasa existente. Al final del día, no se está reduciendo la tasa de impuesto a la renta. La tasa de impuesto a la renta continúa, pero del 16%, pero se da un crédito fiscal para poder reducirla bajo ciertas características y condiciones. Y aquí le pediría a Juan Carlos si me puede ayudar también a desarrollar el tema de la charla de esta tarde respecto a los estímulos en materia de impuesto al valor agregado, ¿no? Con todo gusto, Oscar, muchas gracias. El primer punto es precisamente lo último que señalas. ¿El beneficio en qué consiste? El beneficio no consiste en una reducción de la tasa del impuesto al valor agregado. Es decir, no se modifica a través de decreto la tasa del 16% a una tasa del 8%. Esa no es una facultad que tendría el Ejecutivo vía decreto. Lo que el Ejecutivo tiene facultad vía decreto es de dar un estímulo fiscal. Como sabemos, los estímulos fiscales tienden a beneficiar cierto sector, giro, gremio, o desincentivar también algunos sectores o gremios. Y con ello, pues básicamente se está dando, como tú bien lo mencionabas, un crédito que consiste en la reducción del impuesto al valor agregado causado. El lenguaje podrá ser sujeto de mucho debate y lo ha sido. Sin embargo, lo que es claro es que el Ejecutivo está otorgando un estímulo fiscal que consiste en reducir el IVA causado hasta en un 50%. Y cuando digo IVA causado me refiero a quién, a los contribuyentes que tú mencionabas. En la siguiente filmina podemos ver a quiénes aplican o qué actos o actividades aplican para recibir este estímulo. Déjame, me ubico, perfecto, esta es la filmina. Aplica a aquellos casos en que exista la enajenación de bienes, la prestación de servicios independientes, así como en el otorgamiento, uso o goce temporal de bienes. El arrendamiento, por ejemplo, usufructo y otros conceptos que otorgan el uso o goce temporal de bienes. Entonces, en estos conceptos se puede aplicar la tasa del el estímulo que nos lleva a materializarlo en términos prácticos a una tasa del 8%, aunque hay que ser muy claros, no es una tasa del 8%, es un crédito que se refleja o materializa en una disminución de la tasa que se indica en el comprobante fiscal digital por Internet. No es aplicable este estímulo a los actos o actividades de enajenación de bienes inmuebles, construcciones que ya se encuentran sobre un terreno en franja región fronteriza. Por ahí los considerandos del decreto nos señalan que pues, no se otorga porque no habría un factor adicional de estímulo para detonar actividad empresarial dentro de la zona de la región fronteriza norte,
toda vez que la construcción pues, es algo que ya ubicado en la región, contrario al resto del comercio. El decreto busca, a través de la reducción de la tasa, generar mayor consumo y mayor comercio dentro de la región fronteriza norte. Entonces, otorgarlo en inmuebles pues no contribuiría a ese propósito. No se otorga tampoco a bienes intangibles, esto es una constante. Aquí encontramos una similitud clara con las limitantes que nos contó Ernesto en materia de impuesto sobre la renta, porque se excluyen. Y también algo que es muy importante destacar, en este caso no se otorga el crédito para aquellos contribuyentes de la región fronteriza norte que realicen actividades de importación. Recordemos, el IVA se causa en 4 supuestos, porque quizás no todos los que nos están escuchando y viendo se conozcan a detalle en la materia fiscal, pero sin entrar en mayor profundidad, el IVA se causa en 4 principales actos: en la importación de bienes, prestación de servicios, otorgamiento de uso o goce temporal de bienes o en la enajenación de mercancías. Entonces, si vemos, el decreto nos está otorgando en los últimos 3 actos el estímulo, pero no en la importación de mercancías. ¿Esto qué va a reflejar? Pues va a reflejar la creación de saldos a favor muy considerables en las maquiladoras, o porque esto lo pueden aplicar incluso las maquiladoras, como ya se había mencionado, o en cualquier otra empresa o contribuyente que se encuentre en la zona. ¿Por qué? Porque va a estar adquiriendo mercancías con una tasa del 16% de importación o de proveedores nacionales que les trasladan la tasa del 16% de IVA, y luego el contribuyente de la región fronteriza norte a su vez estaría vendiendo en locales ubicados dentro de la región fronteriza norte, trasladando el IVA a la tasa del 8% en el comprobante fiscal digital, y entonces estaría generando ese contribuyente un saldo a favor muy considerable de IVA. Quizá nos vamos a la siguiente film. Presiono muy fuerte yo el apuntador. ¿Cuáles son los requisitos? Pues que la entrega material de las mercancías se realice precisamente en la zona fronteriza, o bien que se presten los servicios dentro de la región fronteriza norte. Además, no cualquier contribuyente lo va a poder aplicar. Esto es optativo, como lo hemos platicado desde el inicio del Webex. Hay que hacer la presentación de un aviso ante el SAT. Es el aviso, ya se dio a conocer en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, vía la resolución anticipada de la resolución miscelánea fiscal, la 6ª modificación a la resolución, y específicamente es la ficha de trámite 4 DEC diagonal 10. Esta ficha de trámite nos presenta los requisitos, lo que debemos adjuntar. También en el portal de internet del SAT ya está habilitada la presentación. Ahorita lo vamos a platicar en más detalle. Hay que presentarlo. La variante que encontramos entre lo que dice el decreto y lo que dice en la resolución miscelánea anticipada es que, como la resolución miscelánea se publicó en la página de internet hasta el día 7 de enero de este año, se extiende el plazo para presentar el aviso hasta el día 7 de febrero. Es decir, cualquier contribuyente que trate de apegarse al beneficio de utilizar el crédito del 50% de la tasa del IVA y que se ubique en la región fronteriza norte, debe presentar su aviso a más tardar el 7 de febrero de este año. Si el contribuyente ya ha venido operando con un domicilio fiscal o sucursal en la franja región fronteriza norte y no presenta el aviso a más tardar el 7 de febrero de este año, perderá el derecho de ejercer la opción para poder gravar los actos o actividades a la tasa del 8%. Entonces, este es un tema muy importante, hay que tomarlo en cuenta y pues considerarlo para presentar los avisos correspondientes y tener la posibilidad de entonces trasladar con una tasa del 8% utilizando el estímulo del decreto. ¿Quiénes no pueden aplicar este estímulo? En materia de impuestos sobre la renta, pues es una lista bastante extensa y larga de aquellos contribuyentes que quedan excluidos. En materia de IVA, la lista es mucho menor. Y en esta lista, pues no se está incluyendo a las maquiladoras, eso es un punto relevante. Las maquiladoras pudieran ejercer este beneficio.
así como el régimen de incorporación fiscal, las empresas del régimen optativo, integradoras, etcétera, que sí están excluidas en materia de renta. Aquí no pueden presentar la solicitud aquellos que estén en el artículo 69 o artículo 69B, ambos del Código Fiscal de la Federación, que ya los platicamos hace unos momentos. No es necesario quizá reiterar quiénes se encuentran en esos supuestos. Y tampoco se puede, como ya habíamos mencionado, por la venta de bienes intangibles y tampoco por la venta de contenido digital, por ejemplo, servicios de streaming que se baja por internet. ¿Cómo se presentaría el aviso? El aviso, pues hay que ingresar a la página de internet del SAT que ya habíamos platicado. Aquí se muestra, esto lo que ustedes ven en pantalla se obtiene de la misma página o portal del SAT. Y lo pusimos pues simplemente para ejemplificar y ver qué tan sencillo es presentar este trámite. Hay que ingresar y luego hay que entrar a la sección específica de solicitudes en el menú de servicios de Internet o servicios por Internet. Una vez que ingresamos a ese vínculo específico, se despliega la pantalla donde vamos a poder indicar el estímulo en frontera. Vienen dos pestañas, una que es el estímulo de IVA para la zona fronteriza norte y otro que es el estímulo para impuestos sobre la renta en la franja fronteriza norte. Los dos se manejan en forma de aviso, no obstante que el de renta en decretos se señala que se trata de una solicitud. No obstante, en la página de internet es un aviso. Aquí vamos a encontrar los dos. Quien quiere ejercer ambos va a tener que hacer dos trámites. Pero en el caso de IVA, pues se selecciona y ustedes ven en la segunda flecha roja de la columna o del lado derecho de la página. Ahí ustedes seleccionan el estímulo específico que desean aplicar. Y luego surge alguna de las interrogantes que hemos venido platicando, Oscar. Pues, ¿a quién se dirige? O sea, no nos da la opción la misma pantalla. Y pues ahí lo que se ha concluido es a servicios de asistencia al contribuyente que competa al domicilio fiscal y al tipo de contribuyente del que estamos hablando, si es gran contribuyente o no, y entonces dirigirlo hacia ellos. Dirigirlo de manera general al Servicio de Administración Tributaria, claro que es viable, es posible señalarlo como tal, aunque no es lo más propio ni recomendado. Hay que también tener en cuenta que la ficha de trámite nos está pidiendo que adjuntemos manifestaciones bajo protesta de decir verdad. Estas, ¿en función de qué? De que no nos ubicamos en alguno de los supuestos del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, que no nos ubicamos en el 69B del Código Fiscal de la Federación, sea por presuntos o definitivos, o bien que en el caso de que hayamos tenido transacciones o operaciones con algún EFO, quien haya dado un efecto fiscal, operaciones simuladas, y se encuentra nuestro proveedor en el 69B del Código Fiscal de la Federación, que nosotros hayamos presentado como contribuyente solicitante del aviso, hayamos manifestado y proporcionado la información para demostrar que sí se recibieron las mercancías adquiridas o el servicio contratado y que se señala en el CFDI que nos emitió ese contribuyente llamado EFO. De lo contrario, no vamos a poder acceder al beneficio de IVA. Y esto es muy importante y hago énfasis en esto, Óscar, Ernesto, porque el Código Fiscal de la Federación en el artículo 69B nos da la opción de poder desvirtuar esa presunción o esa inexistencia que se señala para los comprobantes que emite nuestro proveedor dentro de un plazo de 30 días siguientes a la publicación de la lista definitiva de EFOS. Sin embargo, también como una alternativa a ello, el contribuyente puede optar por autocorregirse y entendiendo por ello
básicamente revertir el efecto fiscal que se le hubiera dado a esos comprobantes, desconociendo la deducción que se solicitó en el pasado, por lo tanto pagando el impuesto sobre la renta con actualizaciones y recargos que corresponda y con el reintegro del IVA que se hubiera acreditado, pagando también actualizaciones y recargos, trayendo al contribuyente a un nivel de cumplimiento sin afectación al fisco federal. Esto es algo que muchos contribuyentes han hecho en la práctica cuando se trata sobre todo de transacciones menores donde su proveedor fue no localizado y lo listaron como EFO, o donde el proveedor ya no existe, cerró su negocio, su operación y ya no lo podemos ubicar, localizar y quizás sea incluso el motivo por el cual está listado como EFO por el contribuyente, pero que sí, no obstante, pues sí existía materialidad y una transacción real detrás de ese comprobante. Pues muchos contribuyentes optan por revertir el efecto fiscal para estar en cumplimiento en lo individual, no obstante el incumplimiento del proveedor. Bueno, ese supuesto no va a calificar para los beneficios del estímulo fiscal de IVA. Por lo mismo hago el énfasis, creo que me extendí en el comentario, pero era importante manifestarlo. Ahora, vamos hacia adelante en la presentación. Y en este cuadro se presenta de manera muy resumida, gráfica. Esto también lo obtuvimos de la página de internet del Servicio de Administración Tributaria. Pero es muy descriptivo y nos gustó y por eso está incluido aquí. Básicamente el contribuyente ingresa al portal, presenta el aviso para aplicar el estímulo. Insisto, en el caso del IVA es el 4DEC10. Luego que se hace esto, el Servicio de Administración Tributaria va a verificar que este contribuyente que está solicitando está en la lista de contribuyentes obligados y que tenga el código postal dentro de la franja o región fronteriza. Luego habilita al contribuyente para el uso del estímulo a fin de poder generar comprobantes fiscales digitales con la aplicación del crédito del IVA al 50%. Esto ya viaja al procesador de PAC para que entonces podamos estar emitiendo los comprobantes fiscales. Quiero hacer aquí una precisión, aquí me concentro porque en las siguientes filminas, Oscar, vienen algo de lenguaje que quizá la audiencia lo pueda ver, pero sin entretenerme en mayor detalle en ese lenguaje. Conceptualmente, una vez que se presenta el aviso, a las 72 horas el contribuyente podrá estar en principio generando su comprobante fiscal digital aplicando la tasa del 50%. No ha sido en la práctica el caso, en algunas situaciones se ha visto hasta en 5 días, pero se va generando poco a poco la habilidad. Luego, el contribuyente, hay que precisar lo que mencionabas desde un principio, contablemente, fiscalmente, es conveniente seguir registrando los actos grabados a una tasa del 16%, no obstante que en el CFDI, como lo vemos en pantalla, vamos a poder utilizar una tasa del 8%, es decir, y hago énfasis en esto, no se modifica a través del decreto la tasa del IVA, se da un crédito que se puede aplicar en el CFDI equivalente al 50% de la tasa. Entonces, en nuestra contabilidad sí tenemos actos grabados, la ley no cambió, los actos siguen estando grabados a la tasa del 16%, aunque en el CFDI vamos a poder aplicar la tasa del 8% y los clientes van a poder recibir un traslado del 8%, pagando entonces solo el 8%. ¿Qué pasa cuando no se ha presentado no se ha podido emitir los CFDIs en tiempo? Bueno, hay una facilidad administrativa vía las reglas misceláneas que van a permitir diferir la expedición de estos CFDIs hasta el día último de abril de este año. Pero quien no emita los CFDIs y los entregue a sus clientes a más tardar el 1 de mayo, entonces se perderá el derecho de aplicar los beneficios en materia de IVA para esos CFDIs y los siguientes. Entonces es una consecuencia bastante importante que hay que aclararlo, tratar de no emitir los CFDIs hasta el último momento, no dejar la tarea de emitir esos comprobantes hasta el día 30 de abril del 2019. De manera conceptual eso es, Oscar, creo que no nos queda mucho tiempo, no sé si ustedes, Ernesto, Oscar, quieran que elabore algo adicional en materia de IVA,
o tengan ustedes alguna pregunta o comentario. Nada más muy particular. Al final del día, en materia de impuesto a la renta, tienes que presentar una solicitud para poder estar inscrito en un padrón y te tienen que responder a tu solicitud autorizándote la inscripción a ese padrón y por lo tanto, en materia de IVA, no, es un aviso, ¿no? Pero creo que en la práctica estamos teniendo ya problemas respecto a que en realidad al final del día presentas tu aviso, tienes un acuse de recibo, pero tienes que consultar que también existe. O sea, aunque no lo dice el decreto, aunque no dicen las reglas, al final del día hay una autorización. O sea, te parece ser que te están dando autorización también al respecto, ¿no? De facto lo es, porque si no lo hacen, no vas a poder emitir los FDIs. Y si no puedes emitir los FDIs, no puedes utilizar ese beneficio administrativo, que es el traslado al 50% de la tasa. Y es correcto, en IVA se maneja todo con el lenguaje de aviso, pero si vamos a la ficha de trámite, Oscar, ahí nos dice incluso qué documento se obtiene: acuse de recibo y acuse de respuesta. Exacto. Entonces, yo cuando presento el aviso en la página, como lo mostrábamos hace unos momentos, pues voy a recibir un acuse de recibo. ¿Ya puedo en ese momento? No. ¿Qué nos dice la resolución miscelánea, la 11.11.3? Nos dice, bueno, dentro de 72 horas, si el PAC no cumpla, perderá sus derechos como validador. Perfecto. Pero en la práctica no es lo que está sucediendo. Prácticamente hay que esperar el acuse de respuesta. Tal pareciera que estamos siendo inscritos en lugar de presentar un aviso, como lo señalas. Y yo creo que como sector maquilador, al final del día, nuestras ventas de exportación van a ser, o nuestros ingresos por servicios de exportación siguen siendo a tasa 0% de IVA. No tenemos que presentar aviso para reducir 0 a 0, ¿no? Pero al final del día también yo creo que nuestro flujo de efectivo se verá beneficiado en la medida que también le solicitemos a nuestros proveedores de la región fronteriza que nos facturen al 8% en lugar del 16%, ¿no? Aunque creo que esto también pudiera tener algunas consecuencias en el sentido de, en términos contables, por tratar de diferenciar también los actos o actividades que llevamos a cabo con nuestros proveedores a tasas del 16 o del 8%, sobre todo por aquellas empresas manufactureras que mantienen operaciones dentro y fuera de la región fronteriza, ¿no? En la contabilidad creo que también va a ser un tema que vamos a tener que aunque no lo dicen las reglas, esa estadística por alguna razón lo tuvimos, y lo tuvimos cuando tuvimos las tasas diferenciadas del 11 y 16%, ya teníamos la contabilidad financiera distinguida en tasas de 11, tasas de 16%, la recomendación creo que es también hagamos lo propio, ¿no? Y creo que vale la pena porque es correcto. Va de la mano o vinculado también con el siguiente tema que queremos hablar, que tiene que ver con el tema de la compensación universal al final del día. En este tema de compensación universal, muy rápidamente, nos eliminan esta facilidad que tenemos los contribuyentes de compensar nuestros saldos a favor de contribuciones y poderlos aplicar contra saldos a cargo en otras contribuciones o incluso en retenidos a terceros, ¿no? Contribuciones que se retienen a terceros. Esto así lo establece el artículo 25, fracción sexta de la Ley de Ingresos de la Federación para 2019. ¿Qué quiere decir esto para nosotros en términos de industria manufacturera? Que nuestros saldos a favor de IVA no los podremos compensar contra impuestos sobre la renta a cargo o contra impuestos sobre la renta retenido a terceros. Eso fue lo que se dice en la Ley de Ingresos de la Federación, que fue aprobada en el Congreso y dada a conocer. Se publica en el Diario Oficial de la Federación. De alguna manera se hizo algún trabajo de cabildeo con las autoridades, en el Congreso de la Unión también, la propia Secretaría de Hacienda, tratando de que esta facilidad por lo menos continuara siguiendo aplicable o siguiera siendo aplicable para nuestro sector, sobre todo cuando somos empresas certificadas para efectos de IVA y EPS. Y pues no hubo éxito en esto. La Ley de Ingresos de la Federación, tal cual se aprobó, tal cual venía el proyecto de iniciativa del Ejecutivo al Congreso de la Unión, y así fue como quedó autorizado. Sin embargo, como lo comentábamos en el anteproyecto de la sexta resolución miscelánea, de la resolución miscelánea fiscal para 2018, todavía 2018, no se ha publicado la de 2019,
pues se establece y se da a conocer la regla 23.19, que de alguna manera viene a aliviar parcialmente este tema de la compensación universal, y se da la facilidad de que los saldos que existen al 31 de diciembre de 2018 se podrán compensar contra impuestos a cargos, pero por adeudo propio. ¿Okay? Y se emite el tema de la compensación contra adeudos retenidos a terceros. En nuestro caso, manufactureras, podemos compensar el saldo a favor de impuesto al valor agregado que tengamos contra el pago provisional de diciembre de 2018, que presentamos el 17 de enero de 2019, pero pues no vamos a poder compensar IVA contra el impuesto retenido por salarios, ¿no? Entonces eso se sigue quedando fuera del alcance de la propia disposición en el anteproyecto de la resolución miscelánea fiscal, ¿no? ¿Qué pasa al final del día? Ante la autoridad, como consejo seguimos trabajando en este tema. Si bien es cierto, no hemos cerrado este capítulo de decir de tajo que la compensación universal se está eliminando, pues seguimos revisando con ellos al final del día. Pero también estamos buscando que si no vamos a poder compensar, también necesitamos entender y buscar cómo hacer más expeditas nuestras devoluciones en materia de impuesto al valor agregado, ¿no? Pero también hay que tener en consideración que una de las principales razones por las cuales a veces nos tenemos que mover a compensación en lugar de seguir con la devolución, pese a que tenemos esos beneficios a través de las reglas de certificación de que si somos empresa AAA nos deben de devolver nuestros saldos a favor en un término de 10 días, pues sabemos que existe una serie de requerimientos que emite la autoridad con un volumen de información que solicitan bastante extenso, lo cual es complejo de entender también porque se supone, como dije, somos empresas certificadas, somos empresas que logramos cumplir con un cierto perfil de confiabilidad ante la autoridad y simple y sencillamente esta situación de alguna manera no se está reconociendo, ¿no? Hay que tener en cuenta que en nuestro país hay cerca de 6.300 programas IMEX autorizados, de los cuales 1.600 aproximadamente son programas IMEX que operan como industria maquiladora en los términos del artículo 181, 182, 183, incluso las empresas Shelter que operan con un programa IMEX, son empresas maquiladoras, 1.600. Y hay otras 2.180 empresas que son que operan con un programa IMEX, pero que también son certificadas, pero que no son maquiladoras, ¿no? Y nos dejan después como 2.520 empresas que tienen un programa IMEX, pero que de alguna manera no están certificadas. Y esas empresas que no están certificadas y que tampoco tienen garantizado su interés fiscal por el tema del IVA, las importaciones temporales, pues es interesante saber qué está pasando ahí con ellas, ¿no? Al final del día, cómo administran un programa IMEX cuando al final del día también tienen que pagar un impuesto al valor agregado por el tema de sus importaciones temporales. O sea, ¿cuál es el beneficio que le están sacando también a su programa IMEX? No sé si en temas arancelarios tengan algún beneficio distinto al impuesto al valor agregado, pero esas 2.520 empresas también nos están generando cierta preocupación al respecto, ¿no? Y en el tema de las devoluciones de IVA. Luego lo vemos y lo comparamos con el tema del decreto. En el caso del decreto, para la región fronteriza, si vamos a hablar de tasas competitivas del 6% de IVA, quizá nuestros proveedores resulte que ahora también van a generar o comenzar a generar saldos a favor de impuesto al valor agregado. ¿Cómo se puede dar esto? Supongamos y asumamos por un minuto que la empresa manufacturera, la empresa maquiladora, compra insumos relacionados con papelería a un proveedor en Ciudad Juárez también. Si este proveedor, por ejemplo, adquiere sus insumos que nos va después a enajenar en el interior del país, los va a estar comprando a la tasa del 16% de IVA. Si los importa, porque las importaciones no están sujetas al estímulo fiscal del crédito, lo vas a tener que pagar el 16%, entonces sus adquisiciones son al 16%, pero nos va a trasladar IVA al 8%, obviamente le va a generar un saldo a favor. Ese saldo a favor, si no lo puede compensar contra impuesto de la renta o contra el propio IVA, porque tampoco lo puedes compensar contra IVA de importación, implica que también va a generar saldos a favor. Y esos saldos a favor, más los saldos a favor de la industria maquiladora, pues va a ser todo un cuello de botella también. Entonces, ¿cómo lograr y hacer
que tengamos devoluciones expeditas más rápidas y eficientes también en nuestro país. Entonces, obviamente también como consejo tenemos que ser proactivos en ese tema y necesitamos saber cuánto vale el IVA que tenemos generados en las empresas maquiladoras. Tenemos empresas maquiladoras, casos de empresas maquiladoras que tienen saldos a favor de años incluso distintos a 2018, o sea, empresas que encuentras con saldos a favor de 2016, todavía 2017, que todavía tienen pendientes en devolverles esos ejercicios. Creo que estamos hablando ya de un tema crítico y que vamos a tener que empezar a resolver, pero necesitamos saber cuánto vale. Y para ello también es importante que la participación de la membresía. Y sí vamos a lanzar una encuesta con ustedes. Ahí dice que la vamos a mandar el día 17, el día de mañana. Vamos a hacerle un pequeño ajuste, pero necesitamos la participación también de todas las empresas afiliadas a este organismo primero, para saber y conocer por qué qué es lo que los lleva a tomar una decisión de optar por una compensación versus una devolución, y sobre todo los saldos a favor, de cómo se componen pues sus saldos a favor al 31 de diciembre de 2018. Ese número, ¿por qué es importante? Porque necesitamos hacerle ver a la autoridad de cuánto IVA tenemos nuestras empresas, el grado de riesgo que estamos teniendo nuestras empresas por el tema del flujo de efectivo que estamos perdiendo, o nuestro capital de trabajo, así directamente, ¿no? ¿Por qué? Porque ese flujo genera intereses. Son intereses que también son caros para la empresa manufacturera, el estar subsidiando también eso nosotros y no mover nuestros flujos de efectivo. Es muy importante la participación de las empresas. Esta encuesta, el día de mañana lo que sí vamos a lanzar va a ser una circular haciendo la invitación a las empresas para que por favor participen, nos ayuden con datos respecto a la encuesta que vamos a hacer. Y ya para el día viernes vamos a estar mandando un link donde van a poder encontrar la encuesta per se. Vamos a dar un plazo para que las empresas nos respondan. Vamos a tener también un plazo para nosotros analizar la información que nos están respondiendo. Vamos a presentarle a las empresas que nos hayan respondido los resultados también de estas encuestas. Y sobre todo, lo más importante, es importante tener esta información porque la necesitamos para poder dar el siguiente paso, de que nos entienda la autoridad de la magnitud del problema del flujo de efectivo que estaremos trabajando. O sea, hay empresas y créanme, empresas que tenemos de saldos a favor hasta de 250 millones de pesos. Yo creo que eso es una barbarie, ¿no? Es una barbarie también. Nunca vamos a poder compensar esos saldos a favor de IVA. Si hay saldos a favor de IVA es porque existieron también situaciones, características importantes, hasta un crecimiento de la propia empresa al tener que aumentar sus instalaciones, una nueva adquisición de un inmueble y que por situaciones adversas también al manejo de flujo de efectivo para la autoridad nos está llevando a esta situación, ¿no? Entonces, les convoco a que participen en esta encuesta que vamos a estar lanzando el día de mañana, ¿no? El día de mañana vamos a conocer para darles a ustedes el link al cual van a poder acceder a partir del próximo viernes. Y yo creo que vamos a estar dando un término de no más de una semana y media para que también nos puedan responder lo más pronto. Esto tenemos que movernos rápido. Estamos fuera del tema del decreto de beneficios. Tenemos un tema por la de compensación universal. Los saldos al 1 de enero del 2019, a como está redactado hoy en día la regla de la sexta resolución anticipada, no hay otra más de que solicitarlos en devolución. No los podemos compensar, así está la regla. Entonces tenemos que seguir trabajando la autoridad, pero que también tenemos que tener números duros por parte de este consejo, ¿no? Entonces sí les voy a pedir mucho su ayuda. Entonces, con esto estamos dando por terminado, como les estuvimos poniendo durante la presentación. Pueden ustedes mandar sus preguntas a la página de webinar.nacional@index.org.mx. No vamos a cerrar ese link de las empresas, los vamos a dejar abiertos para poder obtener sus preguntas, y las vamos a estar respondiendo aún fuera, ya después de la presentación de este webcast, ¿no? Hoy en día, al momento, tenemos una sola pregunta. La pregunta básicamente dice: ¿habrá cabildeo por parte del Índice Nacional
En relación al impacto del pago de la prima de antigüedad, habrá cabildeo por parte de Index Nacional en relación al impacto de la tabla de ISR en la zona fronteriza. Seguirá igual. Es cierto, la tabla de los sueldos y salarios no se toca para la retención relativo a sueldos y salarios. Ahí no tenemos ningún impacto, seguirá siendo lo mismo. Hay casos muy particulares en el tema de salarios que hay que revisar y que las empresas tienen que revisar de manera puntual. Si hay casos de empleados que cuya percepción es del salario mínimo, pero si tú le pagas a un trabajador un poquito más de eso hasta cierto límite, quizá en el bolsillo neto el trabajador que le pagas más se lleva incluso menos que el que gana salario mínimo. Entonces, yo creo que sí va a ser necesario y vamos a tener que hacer ese planteamiento puntual para también buscar ajustar esas tablas, sobre todo que ayuden al objetivo también, en el caso de la zona fronteriza, lo que es el decreto, ¿no? El decreto tiene... Asimetrías. Exacto, tiene un objetivo fundamental también de promover la inversión, generar empleo en la región fronteriza, y reactivar esa economía también, ¿no? Entonces, sí cuenten con ello que vamos a estar trabajando. No creo que en el prima de antigüedad vaya a haber un tema pero eso es algo que también el Comité de Capital Humano va a tener que trabajar con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Los invitamos también a que vean las redes sociales del Index, tanto en Facebook como en Twitter, @Index Nacional. Ahí hay mucha información que el Consejo Nacional sube para la membresía, no nada más en temas fiscales, en cualquier tipo, todo otro tipo de información se sube para conocimiento también de la membresía. Es la información que tenemos, lo que queríamos transmitir a ustedes. Agradezco enormemente la participación de Juan Carlos Valles, la participación de Ernesto Campo. Al contrario. Todo muy grato de haberlos tenido con ustedes. Recuerden, la liga para sus preguntas se queda abierta. La vuelvo a mencionar, es webinar.nacional@index, está de hecho proyectándose ahora, @index.org.mx, y la vamos a dejar abierta, por lo que creo se los pediría quizás hasta el día de mañana, las preguntas que existan y los avances que vayamos teniendo también con las revisiones y discusiones con la autoridad, pues obviamente lo vamos a tener que saber, dar a conocer también a la membresía. Les pido mucho su apoyo, por favor, su participación para que nos respondan la encuesta que vamos a estar lanzando a partir del próximo viernes. Esa es una encuesta que nada más tiene que ver para temas de IVA. Los temas técnicos en materia de la discusión que vamos a revisar con las autoridades fiscales en materia del decreto, particularmente para las maquiladoras, las vamos a estar realizando de manera institucional a través del Consejo Nacional, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes, que tengan una excelente tarde, lo mejor para ustedes, muchas felicidades para este ejercicio de 2019 y gracias, y estaremos transmitiendo en alguna otra ocasión. Muchas gracias.